Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver normalización de las bases de datos. ¿Qué es la normalización en bases de datos? Es una técnica utilizada para diseñar tablas en las que las redundancias de datos se reducen al mínimo. Entonces, nuestro objetivo hoy va a ser aprender a identificar cuáles son las tres primeras reglas de normalización de estructuras de bases de datos, que es la primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. A través de estos pasos para poder normalizar o incluso desnormalizar una base de datos con el fin de implementar mejores diseños en las mismas. Tenemos esta tabla de ventas. ¿Qué problemas hay aquí? Es una tabla que nos dice cuáles fueron las ventas, no sé, tal vez de hoy. Y un cliente, por ejemplo, compró 2 productos. Un cliente compró una laptop celular, otro cliente tablet, cámara, consola y otro cliente... Y así, nombre del cliente y el producto que se llevó. Y esto está bien, es una tabla de ventas. Pero bueno, para que nos funcione en nuestra base de datos, le vamos a aplicar la primera forma normal. Y vamos a ver si cumple con esta tabla con la primera forma normal. Primera forma normal. Todos los atributos llave están definidos. Bueno, vamos a ver. Ventas, aquí no tenemos ni un atributo llave, ni llave primaria ni foránea. Y toda tabla, recordemos, tiene que tener una llave primaria. Entonces, todas las tablas deben de tener al menos una llave y es la llave primaria. Entonces, esto no lo cumple. Todos los atributos valores almacenados en las columnas deben de ser indivisibles. Esto es una propiedad que se le llama atomicidad. Los valores deben ser atómicos. Y aquí podemos ver que esto sí es divisible. Usualmente vamos a encontrar bases de datos con nombres de personas en el que tengamos en una columna el nombre de una persona, en otra columna sus apellidos. Y bueno, porque hay personas que tienen 2 apellidos, un apellido o 3. Incluso hay personas que tienen 1, 2, 3 o hasta más nombres. Entonces, en una columna se almacena el nombre, en la otra columna los apellidos. Por lo tanto, esto no es atómico. No es un campo atómico porque se puede dividir. Lo mismo con los productos. Aquí estamos viendo que celular y TV fácilmente lo podremos dividir en 2 columnas, separado por coma, al igual que tablet, cámara y consola. Entonces, no cumple con la segunda ley y bueno, no debe existir grupos de valores repetidos. Y aquí vemos otro problema. Miren, aquí está María Ramírez con laptop y que compró laptop y celular, se repite en la última fila. Podemos hacerlo en esta tabla porque no hay nadie que nos diga que no podemos hacerlo. Para llevarlo a esta primero y aplicar estas reglas de que todos los atributos llave estén definidos, entonces creamos una nueva tabla de ventas en donde tenemos ahora la llave primaria. ID venta. Esta es una llave primaria. Tenemos también nombres. Aquí tenemos los nombres, un campo de nombres, porque hay personas que tienen 2 nombres, 3 nombres o más. Tenemos un campo que es de apellidos. Tenemos Pérez, Márquez en este caso, y esta persona tiene un apellido. Hay personas que tienen 2, 1 o más apellidos. Por lo tanto, podemos crear una columna con apellidos o podemos crear 1, apellido 1, apellido 2, etc. Normalmente en un campo nombres, en otro campo apellidos. Para los productos creamos un campo que se llama producto 1, donde ponemos el primer producto que compró el cliente, producto 2, el segundo producto que compró el cliente, y un producto 3 donde un cliente compró un tercer producto. Una restricción de llave primaria nos evita tener valores repetidos. Esta tabla ya está en primera forma normal y eso está bien. En primera forma normal. Pero también podemos ver aquí problemas. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una consulta de ¿qué persona compró un celular? Tendríamos que hacer aquí el celular aparece en el producto 1 y ya. Pero si filtramos por el campo producto 2, nos aparecería un cliente diferente en la segunda venta y en la cuarta venta. Entonces aquí, ¿qué pasaría cuando una persona compra 10 productos, 20 productos? Entonces para eso pasamos a la segunda forma normal. En la segunda forma normal, para que podamos aplicar estas reglas, la tabla ya debe estar en primera forma normal. Y bueno, nuestra tabla ya está en primera forma normal. Los atributos que no formen parte de ninguna clave han de depender funcionalmente de toda la clave primaria. Es decir, que todos deben de depender de la clave primaria. Y también cuando no incluye dependencias parciales, esto es,
ningún atributo es dependiente de solo una parte de la llave primaria. Es decir, por ejemplo, celular, el producto celular no depende del tipo de la venta. Es decir, si se hizo el primer día todas las ventas 1 del día, no significa que se va a vender celular y TV. E incluso no depende del cliente, ¿no? Porque puede ser que, no sé, la siguiente semana regrese Juan Pérez y esta vez compre una tablet, nada más. Entonces, esta tabla no está en segunda forma normal. Vamos a hacer entonces que los campos que deben depender solo de la llave primaria, que dependan solo de eso. Y si no dependen, los tenemos que quitar de la tabla. Esta es la misma tabla, nuestra tabla original. Ahora he separado los nombres de los clientes con el nombre de la venta. Por ejemplo, aquí tengo clientes y aquí tengo ventas. Aquí ya podemos ver entonces dos cosas. Esta tabla la he separado en dos. Se crearon dos tablas nuevas. Clientes, donde solamente tengo el cliente, y aquí está la venta. En la venta número 1 vino el cliente 1 y que se llevó un celular. En la segunda venta podemos ver que también llegó un cliente 1, el mismo cliente, y se llevó una TV. Y así podemos ir viendo. Pero bueno, esto lo podemos mejorar todavía más. Aquí tengo el nombre de cada producto. Pero si nosotros convertimos a campo producto en una llave foránea, podemos tener algo como esto. Tenemos tabla de clientes, tabla de ventas y tabla de productos. Entonces la tabla de las ventas la podemos crear con ID de cliente y qué producto compró usando la llave primaria de la tabla productos. De esta forma, la tabla ventas la podemos volver a recrear esto sin problemas. Bien, esto es la segunda forma normal. Cada vez que creemos una nueva tabla, en este caso una nueva tabla como lo es productos, aquí extraemos la tabla productos así como está aquí. Evidentemente se va a repetir celular, se va a repetir TV. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos los valores repetidos. Entonces, a esta columna, si fuera una sola tabla, le aplicamos la primera forma normal, le tenemos que agregar un ID y eliminar repetidos. Nos queda esta tabla. Muy bien. Para aprender sobre la tercera forma normal, la tabla ya debe estar en la segunda forma normal. Y también que no debe tener dependencias transitivas. Y esta es la palabra clave, dependencias transitivas. ¿A qué se refiere? Vamos a usar un ejemplo diferente porque esta tabla ya no tiene dependencias transitivas. Esto ya está en tercera forma normal. Entonces, aquí tengo una columna donde podemos ver que la columna A, B, C, D, E y F corresponden al ID de empleado, nombre de empleado, un departamento y el nombre del departamento, ID de proyecto y nombre del proyecto. Esta tabla está en primera forma normal porque no hay valores repetidos y no hay valores divisibles. En segunda forma normal también está porque todo depende de la primera clave. ¿Qué hacemos? ¿A qué se refiere con dependencias transitivas? Bueno, veamos. T va a ser igual a la tabla, por ejemplo. Tabla y A, B, C, D, E son los campos o atributos de mi tabla. Muy bien. ¿Cuál es la relación de dependencia? Podemos ver aquí que ID de empleado, el nombre del empleado y el departamento dependen completamente del ID de empleado. Y el nombre del departamento depende del ID de departamento. Por ejemplo, el 101 son ventas. 101 son ventas. Y, pues bueno, el nombre del proyecto depende de qué ID tengan. Entonces, ¿cuál es la relación de dependencia? El campo B y C, nombre de empleado y departamento, dependen del campo A. El campo D, nombre del departamento, depende del ID del departamento. El campo F, que es el nombre del proyecto, depende del ID del proyecto. Esas son las dependencias que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar y eliminar estas dependencias, porque todos los campos en una tabla deben únicamente depender de la clave primaria y no de las claves candidatas o foráneas. Aquí tengo la misma tabla y
hemos creado aquí el ID de departamento y nombre de departamento. Es como una sola tabla única. Creamos también una tabla de empleados donde tenemos su nombre y el ID de departamento al cual pertenece. También la tabla de proyectos, que es ID de proyecto y nombre de proyecto. Luego tenemos esta última tabla donde tenemos el ID del equipo. Agregamos un campo nuevo que va a ser el equipo. Bueno, el equipo 1 pertenece al empleado 1 y el proyecto 1. El equipo 2, el empleado 1, proyecto 2. Por ejemplo, de esta forma podemos recrear la primera tabla utilizando ahora las relaciones de llaves foráneas con llaves primarias. Es decir, en este caso, la llave primaria de departamento se relaciona con la llave foránea ID departamento de la tabla empleados. ID de proyecto es una llave primaria, pero ID de proyecto en esta tabla es una llave foránea. Y bueno, de esta forma, esta tabla puede reconstruir sin problemas a esta nueva tabla, pero optimizando la información. Y de esta forma, tenemos que esta tabla ya cumple la tercera forma normal. Bueno, ¿qué es la desnormalización entonces? Las reglas de normalización no consideran el rendimiento. ¿Por qué? Porque la desnormalización crea más tablas al avanzar hacia formas normales más altas. En la primera forma normal teníamos solamente una tabla. Para la segunda forma normal creamos, en este ejemplo, 3 tablas. Y con eso incluso quedó en tercera forma normal. Pero en el ejercicio que vimos para crear la tercera forma normal, creamos aquí, de una sola tabla, creamos 4 tablas. Y para poder recrear esta tabla exactamente como está, necesitamos hacer un join de esta tabla con y el resultado un join con esta tabla. El resultado un join con esta tabla. Entonces son muchas uniones, muchas intersecciones, muchas uniones en una consulta solo para recrear esta tabla. Por lo tanto, mayor número de tablas es el mayor número de combinaciones para recuperar los datos. Y esto contribuye a una ralentización de las consultas. Se vuelve más lenta la consulta. Por eso es que en algunos casos la desnormalización es la aplicación intencionada, duplicación intencionada de columnas en varias tablas. Esto aumenta la redundancia de datos, pero también aumenta el rendimiento en las consultas. Y bueno, es todo lo que quería contarles. Gracias por ver este video. Suscríbete, comparte con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Cuídate mucho y nos vemos. Hasta pronto.